Por favor, estamos ya casi 10 minutos de retraso. Iniciemos, por favor. Ya está presentando porque no veo todavía. ¿El resto ve? Ahora sí, recién estoy viendo su pantalla. Selecciona el archivo y por favor, ponle modo de presentación. Sí, ¿te tiene problemas con su equipo? Veo su pantalla, pero no pone la presentación. Perdón, doctor, es el internet. ¿No puedo a ver la PPT? Disculpe. Ahora sí. ¿Está ahí en modo de presentación? Ok, ahora sí. Bien, iniciemos por favor porque ya estamos con retraso de más de 10 minutos. Vamos a revisar en esta presentación un grupo de fármacos que se usan con mucha frecuencia, sobre todo pues en pacientes inmunodeprimidos, que son los que tienen más chance de hacer formas graves frente a virus que para el inmunocompetente puede pasar desapercibidos o ser completamente asintomáticos. Entonces, en esta sesión vamos a centrarnos justamente en estos antivirales que pueden ser de importancia clínica. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver básicamente algunos fundamentos farmacológicos y mecanismos de acción. Dejo de la presentación. Ok, vamos a ver entonces fundamentos farmacológicos y mecanismos de acción de estos antivirales, que es lo que vamos a determinar en esta sesión. Identificar las familias principales y ejemplos representativos de cada una de las familias. Aplicaremos criterios clínicos para la selección adecuada de una terapia antiviral. Y finalmente reconoceremos desafíos actuales sobre resistencia y seguridad en el uso de estos fármacos. Siguiente, por favor. Importante entonces tener claro el impacto de estos fármacos, puesto que son medicamentos que han sido usados en bastante frecuencia, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que todos ustedes han sido testigos de una pandemia de SARS-CoV-2, pero que actualmente se siguen usando con mucha frecuencia en pacientes con VIH, en hepatitis B, en hepatitis C, influenza y otros más que vamos a mencionar también, pero son ejemplos donde se usan con mucha frecuencia fármacos antivirales, ¿no?
Recuerden que su uso oportuno disminuye la morbilidad, la hospitalización, incluso la mortalidad, mejorando pues la sobrevida y la mejora clínica del paciente. Además, el tema es que cuando abusamos de estos antivirales también estamos viendo aparición constante de resistencia y eso también tenemos que tener en cuenta antes de indicar un fármaco antiviral. Por supuesto, pues que cuando usamos correctamente, va a haber algunos beneficios en la salud pública, sobre todo el tema de ahorro de costos, pero también vamos a tener el tema de que pacientes pueden responder mejor a algún tratamiento antiviral cuando realmente se necesita y se usa correctamente. Siguiente, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver, hay acá algunos ejemplos de lo que estamos mencionando con respecto a el uso de estos medicamentos, la importancia clínica y el impacto económico que genera el costo. Como ustedes pueden ver, los precios han ido bajando espectacularmente en los fármacos antirretrovirales, de tal manera que el consumo, el costo por mes por cada paciente ha reducido en forma importante debido a que tenemos cada vez ya productos genéricos, las compras masivas que se hacen reducen el costo y sobre todo pues se siguen comprando porque la eficacia está demostrada de estos fármacos. Hepatitis B también algunos medicamentos son algo más costosos y por la duración del tratamiento, pues obviamente también a veces aumenta el mismo, pero sobre todo que se usa en algunos países que tienen alta prevalencia, se usan masivamente y el Perú tiene una prevalencia intermedia con respecto a hepatitis B. Pero a nivel mundial, pues lo que más se usan son los fármacos antivirales para cuadros respiratorios, los de influenza, por ejemplo, y lo de COVID-19, que ustedes bien recuerdan, pues que fue una pandemia que impactó enormemente en la economía de todos los países. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, históricamente fueron apareciendo muchos antivirales, unos son muy antiguos y que aún tienen alguna vigencia, mira que otros ya han pasado a la historia, ¿no? Ejemplo, en los años 60 apareció la mandarina, que fue el primer fármaco que tuvo comprobación de efectividad frente a la influenza tipo A, que es la más severa con respecto a la B. Sin embargo, actualmente, debido a la alta resistencia que tenemos, ya no se usa y prácticamente quedó ya en desuso. En 1987, el primer fármaco contra el VIH fue este análogo nucleócido de la transcriptasa reversa, llamado sidobudina, cuyas siglas fueron AZT, que demostró eficacia y fue el primer fármaco que tuvo un beneficio en los pacientes con VIH, ¿no? Hoy se sabe que tienen que tomarse esquemas complejos de 3 fármacos como mínimo eficaces para armar un esquema potente y eficaz. Esta droga todavía tiene una importancia en cuanto a eficacia, todavía tiene algún papel en los esquemas. Sin embargo, por la toxicidad, sobre todo hematológica, ya casi no se usa en la mayoría de pacientes. A nivel mundial, en los países desarrollados hace varios años que ya no usan sidobudina. En otro país todavía algunos lo utilizan porque, repito, todavía es eficaz, pero por la toxicidad se usa cada vez menos, pero debido a la escasez de fármacos a veces se echa mano de ella temporalmente para que pues, el paciente no deje de tomar su medicación que ustedes saben que debe ser de por vida. Y esto pues obviamente impacta a veces en el tema del número de tabletas y puede impactar también en la adherencia al tratamiento. Y esta terapia antirretroviral actualmente, como le dije, son 3 o más drogas y que vienen combinadas que facilitan la adherencia. Ahora se toma una sola tableta en el esquema actual del MINSA y eso hace pues que obviamente el paciente tenga mejor adherencia y por supuesto su pronóstico mejor, ¿no? Siguiente, por favor. 2013, y esto es algo histórico porque la hepatitis B anteriormente se usaban fármacos que no son específicos realmente, ¿no? El primero que usaron para hepatitis C fueron, por ejemplo, el interferón pegilado, la ribavirina, que son medicamentos que se usan para otras infecciones incluso, puesto que no son específicos. Pero a partir del 2013 aparecen ya algunos fármacos que son básicamente específicos para la hepatitis C, como los inhibidores de proteasa, como telaprevir, simeprevir, boceprevir. Sin embargo, pues también por su alta toxicidad y número de tabletas que eran bastante abundantes, pues la adherencia también no era tan buena. Actualmente ya tenemos fármacos combinados que están haciendo una revolución en el manejo de la hepatitis C, que vienen 2 medicamentos en una sola tableta para tomar una diaria solamente por 12 semanas
Y realmente con eso se ha conseguido en muchos casos curar la enfermedad de hepatitis B, hepatitis C, perdón, o incluso erradicar al virus. Y eso es una ventaja importante. En su momento fueron medicamentos altamente costosos, pero ahora por el uso masivo y la aparición de los genéricos, el costo se ha reducido también en forma importante. Y en 2020, pues se recuerda que aparecieron algunas drogas de ensayo clínico que usaron en COVID, como Remdesivir y el Molnupiravir, que llegaron a tener algún papel en el manejo de este virus. Sin embargo, pues obviamente por la premura de tener un fármaco eficaz, pues no se completaron adecuadamente todas las fases o ensayos clínicos, ¿no? Pero finalmente algunos de ellos fueron aprobados justamente porque se vio alguna evidencia de eficacia. Siguiente, por favor. Entonces, es importante tener claro lo que es un antiviral, que es un fármaco que tiene selectividad específica frente a este grupo de microorganismos llamados virus. Y hay dos cosas importantes que tienen que tener en cuenta en cuanto a las características de un antiviral. Son características obviamente farmacológicas, ¿no? La primera es que tienen que tener la capacidad de ingresar al intracelular. Recuerden que los virus no viven fuera de una célula, se inactivan o se destruyen. En cambio, si el paciente, si el virus logra ingresar a una célula, entonces lo que va a suceder es que el medicamento también tiene que ingresar ahí para poder actuar justamente frente a estos virus. O sea, tiene que tener la capacidad de ingresar al intracelular, la primera definición de un antiviral. Y segundo, recuerden que el antiviral actúa solamente en los virus que están en crecimiento activo. Es decir, dentro de la célula, si está en multiplicación, está usando material genético, en ese momento es donde ingresa pues el antiviral y logra pues causar el efecto deseado. Porque cuando estamos en multiplicación viral y está haciendo ese material genético, obviamente vamos a encontrar ahí algunas, algunas características importantes sobre el tema de algunas enzimas que actúan justamente en esa replicación viral. Es el segundo concepto, los antivirales funcionan solamente en virus que están en replicación viral. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Y entonces, eso justamente es lo que tiene que tener claro, inhibición de la entrada viral, actúa a nivel de la inhibición de la liberación del virus, una vez que se multiplicó en la célula antes de expulsarse, inhibe la replicación y finalmente inhiben el ensamblaje de estos viriones nuevos en nuevas células que quieran invadir. A esos niveles actúan los antivirales. Sin embargo, repito, todos como ven están en fase de replicación viral. Si están en estado latente, el antiviral no funciona y por lo tanto no deberían usarse. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por eso el ejemplo que coloco sobre esto es el tema del herpes genital, el herpes viral. Cuando hay lesiones activas, hacer la, ahí se recomienda hacer el inicio de tratamiento precozmente en las primeras 24 horas idealmente. En cambio, si ya pasó el cuadro de las lesiones y está en estado latente, ya no deben tratar porque ahí está el virus que no está en replicación, por lo tanto no justificaría usar el fármaco en ese estadio. Siguiente, por favor. También importante ver el tema de algunos ejemplos. Aquí pongo la clasificación porque no hablaremos de todos, pero es importante mencionar que hay antivirales de amplio espectro que se usan en varias situaciones. Como mencionamos, la ribavirina funciona para varias infecciones virales. Algunos son más específicos, por ejemplo, los inhibidores de neuraminidasa que solamente se usan para influenza tipo A y tipo B. Los inhibidores de proteasa, que hay muchos ejemplos, sobre todo en VIH actualmente son los que se están usando, como lopinavir, ritonavir. Y la plaquetasa reversa, hay dos análogos nucleósidos como silobudina, tenofovir, lamivudina, bacavir, entre otros. Y los no nucleosídicos como efavirenz y también el tema pues, de la nevirapina, que ya no está disponible actualmente, ¿no? Inhibidores de polimerasa, acuérdense de eso, hay varios como sofosbuvir, remdesivir, que inhiben la enzima que replica el ARN y que pasa a ADN. También inhibidores de entrada, que ejemplos el Maraviroc. Y entonces, estos son, y los últimos aquí no aparecen, pero también en VIH tenemos los inhibidores de integrasa, que como ejemplo principal tenemos al dolutegravir, que también son fármacos que tienen amplio espectro y que además tienen una barrera genética bien alta. Barrera genética significa que el antiviral, para que se vuelva resistente al virus que ataca, este tiene que tener muchísimas mutaciones para poder hacerse resistente. En cambio, hay antivirales que con una sola mutación
ya el germen se hace resistente al antiviral y eso obviamente no es bueno en el manejo clínico de los pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, recordar cómo es el mecanismo de que el virus empieza a replicarse, ¿no? Repito, para que funcione el virus y sobreviva, tiene que unirse a una célula. Ingresa a la célula, tiene que tener esa capacidad de ingreso, y entonces algunos antivirales actúan a ese nivel. Inhiben o bloquean los receptores virales o celulares para impedir que se adhiera a la célula inicial. Ese es un mecanismo de acción. Otros, en cambio, evitan que el virus ingrese por endocitosis, evitando el ingreso del virus al citoplasma, donde se va a multiplicar. Otra, otra fase es la replicación genómica, es que algunos de los que logran ingresar al citoplasma, algunos antivirales evitan que las enzimas virales empiecen a copiar ARN o ADN, entonces se evita la replicación ya dentro de la célula. Otros, en cambio, evitan el ensamblaje de proteínas, que justamente ahí es donde se puede ver algunos conceptos de otros antivirales que son ya de última generación, y otros, en cambio, una vez que los virus se multiplicaron y están a punto de ser eliminados de esta célula para invadir nuevas, algunos fármacos evitan pues que salgan estos y inhiben la liberación de los mismos, ¿no? Eso también es otro mecanismo de acción. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas aplicaciones, ejemplos de algunos antivirales que es importante recordar. El aciclovir es un inhibidor de polimerasa. Eso es importante recordar. La mayoría de antivirales tienen ese mecanismo, excepto los específicos, y entonces sirve para herpes simple, tipo 1, tipo 2, tipo 3, incluso el 4 Epstein-Barr también puede ser sensible, pero no sirve para el tipo 5, que es el citomegalovirus. Oseltamivir es el que mencionaba que es un inhibidor de la neuraminidasa, que actualmente es específica para influenza A y tipo B. Sin embargo, ya existe otra droga nueva que se llama peramivir, aunque no es tan nueva, hace varios años fue aprobada, de uso intravenoso para las formas graves de neumonía por influenza tipo A. Tenofovir es un antiviral inhibidor de transcriptasa reversa o inversa, análogo nucleótido que sirve para VIH y para hepatitis B. Tiene una alta eficacia frente a estos dos virus. Y por eso se usa tenofovir en los esquemas combinados de terapia antirretroviral. Y si el paciente tiene además coinfección con hepatitis B, en su esquema TAR siempre debe ver el tenofovir en ese esquema. Sofosbuvir es un medicamento de la polimerasa NS5B que está hecho contra la hepatitis C. Y existe otra droga más que es el inhibidor de las 5S, NS5B, 5A, perdón, que en combinación van a hacer los tratamientos de esquemas de elección de hepatitis C. Y como les dije, son fármacos que se usan por 12 semanas y que pueden curar la hepatitis C, incluso pueden erradicar al virus. Redesivir también ya lo mencioné, es inhibidor de polimerasa y se usa básicamente contra el COVID-19 grave, que en algunos casos de reporte hubo mejoría clínica. Siguiente, por favor. Entonces, acuérdense, puntos esenciales para optimizar el uso de estos antivirales. Recuerden que la absorción principalmente es por vía oral, aunque algunos que tienen mala absorción necesitan usar necesariamente la vía intravenosa. Recuerden también que según la liposolubilidad y la unión a proteínas, también va a depender de la concentración del medicamento. Entonces hay pacientes que tienen problemas de hipoalbuminemia y puede haber problemas. Metabolismo, cuando es mayoritariamente hepático, la mayoría de los antivirales se metabolizan en el hígado a través del citocromo P450. También deben tener en cuenta ustedes las interacciones farmacológicas, porque la mayoría de fármacos se metabolizan a este nivel. Recuerden también la eliminación renal o biliar, que es crucial para hacer dosificación en caso de falla renal o falla hepática. Hay que hacer ajustes para evitar toxicidades, por supuesto, ¿no? También el problema es que los índices terapéuticos o ventanas terapéuticas suelen ser estrechos, es decir, que la dosis terapéutica a veces está muy cerca de la dosis tóxica, por eso tienen que tener mucho cuidado de dar la dosis adecuada de acuerdo al peso de cada paciente. Ya mencioné las interacciones que son importantísimas porque pueden afectar los niveles disminuyendo o aumentando las concentraciones y pueden causar pues falta de eficacia o también puede producir el tema también de toxicidad, que no es lo ideal, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, aquí también hay que diferenciar que algunos fármacos no son antivirales y que más bien son inmunomoduladores. Aquí hay un grupo de fármacos que ustedes han escuchado, las famosas interferones. Los interferones no son antivirales específicos. Los interferones son
inmunomoduladores que sirven para estimular la respuesta inmune frente a una infección, pero no son específicos, eso tenganlo presente. En cambio, los antivirales de acción directa inhiben todas las fases que hemos mencionado, desde el ingreso a la célula hasta evitar la salida del mismo, y entonces tengan claro las diferencias que tiene que haber entre estos dos fármacos. A veces se combinan, pero obviamente, pues, los que son más específicos son los que tienen mejor eficacia. Siguiente, por favor. Entonces, indicaciones clínicas para el uso de antivirales, cuándo y por qué administrarlos es importantísimo. ¿De acuerdo? La profilaxis se utiliza para prevenir infecciones tras exposiciones de alto riesgo. Estas son pocas excepciones. Los antivirales se usan profilácticamente en casos graves, como por ejemplo exposición al VIH, un riesgo de exposición ocupacional o contacto sexual de riesgo, se debe usar de todas maneras. Pero también el tratamiento agudo busca reducir los síntomas y complicaciones durante infecciones virales activas. Y el caso clásico es el del herpes, ¿no? Que hay que usarlo el primero o segundo día máximo para mejorar su eficacia. El manejo crónico realmente no se recomienda, excepto pues en las infecciones crónicas como la hepatitis B para prevenir el tema de la progresión a cirrosis o hepatocarcinoma, y el VIH pues obviamente que dijimos tratamientos de por vida. También tener cuidado que algunos tienen interacciones o que tienen que evitarse el uso de embarazo, algunos son teratogénicos y hay que tener claro ese concepto de riesgo en este grupo de pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, existen uso de antivirales en muchas especialidades. Infectología, pues obvio que a la cabeza tenemos el tema de tratamiento de VIH, hepatitis B y C, pero también se usan otros en pediatría que también usamos nosotros para el citomegalovirus, para el tema también de la varicela, ¿no? Pediatría también indica para herpes zóster y ahora está de moda también vacuna para prevenir justamente el herpes, para tratar de evitar el uso de antivirales en la tercera edad. Oncología, por supuesto, va a usar muchos antivirales para sobre todo algunos virus emergentes que aparecen después del tratamiento con las quimioterapias. En general, pues cada vez que aparecen brotes o pandemias, siempre hay antivirales para tratar de limitar la transmisión, con un modo, pues, de alguna manera limitar el daño que puede causar un brote epidémico o incluso una pandemia. Siguiente, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, tipo virales también hay que ver el tema de la sensibilidad y el perfil de cada una de las drogas, prevalencia de la resistencia a nivel local, hay que saber cómo, si funciona o no funciona un medicamento en nuestra comunidad, hay que ver siempre la comorbilidad del paciente para ver la eficacia y seguridad, hay que hacer también un análisis de costo-beneficio por el tema de que a veces son drogas muy costosas y a veces son innecesarias indicarlas. Evaluación de las interacciones que ya hemos mencionado y la adherencia esperada. De acuerdo que es importante, cuando uno prescribe un antiviral, tiene que asegurarse que el paciente tome toda la terapia justamente para la prevención de resistencia. Siguiente, por favor. Entonces, también es importante hacer seguimiento. Los antivirales, todos tienen algún efecto secundario. Es importante hacer vigilancia, ¿no? Hay algunas situaciones especiales, por ejemplo, el uso de aciclovir intravenoso en la tercera edad. Asegúrese de hidratar bien al paciente, porque se ha visto que los pacientes que usan aciclovir intravenoso en la tercera edad pueden hacer falla renal o también baja el umbral de las convulsiones y se ha visto esas complicaciones. Incluso puede haber complicaciones de tipo hematológico, ¿no? Síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, o púrpura trombocitopénica. En estos casos son complicaciones también asociadas al tema del uso de aciclovir. Siguiente, por favor. Entonces, hay muchos efectos adversos que, repito, hay que estar vigilando. Sobre todo hay que ver la función renal, la función hepática para hacer el ajuste necesario. El tema si hay reacción alérgica a alguno de estos fármacos, evitar su uso porque esto empeora. Algunos puede, si no hay otra alternativa, se puede minimizar la reacción usando un antihistamínico corticoide según la gravedad, pero en la mayoría de los casos, si uno es alérgico a un fármaco, mejor es evitar el contacto nuevamente, ¿no? Y las alteraciones hematológicas que he mencionado que no son raras, son mielotóxicas, muchas de ellas, y hay que hacer el tema del ajuste necesario. Interacciones medicamentosas también lo había mencionado, de que la toxicidad hay que tener cuidado porque algunas drogas aumentan la concentración del antiviral y aumentan la toxicidad, pero otras drogas pueden más bien bajar la concentración y eso va a hacer que de alguna manera se pierda la eficacia también. Siguiente, por favor. Y entonces, pues, claramente el uso de los medicamentos ha ido también en aumento y cada vez el sofovir se usa mucho más, justamente por el tema de que
ha logrado pues eliminar una enfermedad que se consideraba incurable. Sin embargo, pues está en primer lugar en tema costos, porque todavía es altamente costoso. Cuando recién apareció el esquema de las 12 semanas, por cada paciente el costo del tratamiento de un paciente eran más o menos $500,000. Actualmente ha bajado alrededor de $20,000 por paciente, que no es barato, pero para un estado es más accesible la compra de algunos de estos esquemas, que de hecho estamos indicando acá en Perú varios pacientes que están en lista de espera y están comprando progresivamente estos esquemas para completar la terapia, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces el problema es que evitemos el uso excesivo de los antivirales cuando no son necesarios. La profilaxis tiene aplicaciones precisas, no usarlo necesariamente, y eso va a disminuir la resistencia, porque imagínense si hacemos resistencia a las drogas contra hepatitis C, esa enfermedad va a tener otra vez un rebrote en los pacientes crónicos y el problema va a persistir. Hay que asegurar que no aparezca resistencia en estos esquemas, puesto que estos esquemas definitivamente curan e incluso erradican el virus. Así que no usemos innecesariamente los antivirales en forma excesiva cuando realmente no son necesarios. Siguiente, por favor. Entonces, tratemos pues siempre de evitar ese uso excesivo por el tema que le dije, las mutaciones, ¿no? Un medicamento puede tener baja barrera genética como el lamivudina, que les mencioné que con una sola mutación puede hacerse resistente el virus de hepatitis B a la lamivudina, incluso el VIH también. Y más bien tratemos de usar medicamentos de alta barrera genética que requieran muchas mutaciones para que aparezca resistencia, pero se tiene que de todas maneras tratar de incidir mucho en el tema de la adherencia al tratamiento. Hay mecanismos de resistencia, hay muchas, ¿no? Hay, por ejemplo, mutaciones puntuales, alta variabilidad genética y el tema también de este que le llamamos bomba de expulsión. Es un mecanismo en el cual se parece más o menos a lo que pasa en las bacterias, en los cuales ingresa el medicamento dentro de la célula, inmediatamente es expulsada, entonces ya no actúa donde debe hacer. Estos son tres de los famosos mecanismos de resistencia que aparecen en los antivirales y hay que evitar cuando uno, pues obviamente, cuando uno, por supuesto, pueda de alguna manera evitarlo. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, diagnóstico temprano es importante y también, obviamente, seleccionar el medicamento más adecuado. Eso es importante, monitoreo de carga viral para ver si estamos teniendo respuesta adecuada. Eso es lo ideal. Eso se hace, de hecho, en HIV, en hepatitis B, hepatitis C, se hacen los controles serológicos y la carga viral seriada. De ser necesario, se hace algún ajuste de la modificación. Y finalmente, pues, educar al paciente la importancia de la adherencia, que repito, es crucial en la eficacia de los antivirales. Siguiente, por favor. Lo que tenemos que evitar justamente son errores comunes que solemos hacer. Por ejemplo, uso empírico si no tienen confirmación del diagnóstico, ¿no? Excepto que haya una fuerte sospecha clínica, se puede dar tratamiento empírico, pero lo ideal es que tengamos la confirmación diagnóstica. La dosis incorrecta también es importante, ¿no? Cuando tenemos un herpes zóster, por ejemplo, recuerden que la dosis de aciclovir son 800 miligramos cada 4 horas. Esa es la dosis correcta, no puede ser menos para mejorar la eficacia. También omitir el tema de las interacciones. Es importantísimo que ustedes estén revisando constantemente todas las interacciones. No a veces el ajuste de dosis en pacientes con falla renal o hepática puede aumentar la toxicidad, incluso puede haber mortalidad. Tengan mucho cuidado en eso también. Y por supuesto, suspensión prematura del tratamiento también puede generar recaídas y favorecer la resistencia. Y eso también hay que evitar. Si se empieza el tratamiento, se debe completar los días indicados para evitar justamente estas complicaciones. Siguiente, por favor. Bien, entonces hay algunos ejemplos de esquemas estándar, ¿no? En VIH, por ejemplo, siempre se usa terapia triple, tenofovir, tricitabina y dolutegravir es el esquema actual triple que se usa para VIH. Para el tema de hepatitis C, ahí está el ejemplo, sofovir y ledipasvir, que son una combinación que se usa por pocas semanas. Influenza A, tenemos el tema de oseltamivir. Cuando hay una reactivación viral a ciclo intravenoso, se logra fácilmente mejorar. Pasar con 2, el ejemplo de remdesivir también ha sido probado, creo que reduce la estancia hospitalaria, aunque no reduce la mortalidad. Igual es una droga que ha sido probada para el manejo de COVID-19. Siguiente, por favor. Bien, entonces, por último, lecciones clínicas regulatorias que hay que tener claro, ¿no? En COVID, por ejemplo, el uso de remdesivir y molnupiravir
se usan en COVID grave, ojo, no usarlo en cualquier situación. De acuerdo, en influenza también, los señores de neuraminidasa como se dice el peramivir y el oseltamivir son las drogas que se usan habitualmente para este virus. El tema del ébola también recuerden que es una enfermedad de alta mortalidad y letalidad y por eso está haciendo ensayos clínicos de emergencia para tratar de evitar que esto genere pues una pandemia. Si fuera de eso el caso, mataría a prácticamente toda la población del mundo. Por eso se sigue haciendo estudios constantes para contra estos virus que son de alta letalidad. Entonces es importante todo eso que lo conozca la población, los personal de salud, porque tenemos que educar a la población de ayudar también el tema de la prevención de resistencia, utilizándolos correctamente estos fármacos, tanto en el prescriptor que el médico como el paciente lo tome correctamente. Siguiente, por favor. Por último, pues algunas innovaciones emergentes como nuevas moléculas que están en estudio, ¿no? Terapia dirigida contra el ARN viral que tengan más especificidad de reducción de resistencia, o sea, que tengan más barrera genética, lo ideal, inhibidores de entrada innovadores que bloqueen nuevas dianas virales en la membrana, aplicación de inteligencia artificial, por supuesto, para ayudar a descubrir mejor los fármacos antivirales, terapia personalizada basadas en perfiles genómicos, es decir, que se tiene que hacer una evaluación molecular para cada caso, y las combinadas que aumentan la eficacia y limitan la aparición de resistencia viral, es lo ideal, por eso se usan tratamientos combinados. En VIH, por ejemplo, es el clásico ejemplo que usamos 3 drogas necesariamente. Y este creo que es la última, me parece. Bueno, pues para terminar es importante que usemos bien los antivirales debido a que desgraciadamente si los damos innecesariamente generamos resistencia, generamos toxicidad y generamos aumento de costos cuando realmente no sean necesarios. Usémoslos en forma correcta, en forma racional para evitar justamente complicaciones y gasto de recursos en forma innecesaria. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente, pues, lamentablemente el acceso a las drogas han sido un problema debido al tema de los países pobres, son los que siempre han tenido menor acceso a la droga y básicamente ahora tenemos un aumento del acceso, pero aún así hay regiones que todavía tienen baja accesibilidad, como es el caso de África, por ejemplo, en comparación con Norteamérica, con Europa, todavía tenemos déficit de muchos fármacos que aún no llegan al país. Lamentablemente, pues es una realidad que tenemos que aceptar. Siguiente, por favor. Y también, pues, importante la regulación, el seguimiento. Una droga siempre se sigue evaluando constantemente y cuando un paciente va a tomar un antiviral, siempre se debe firmar un consentimiento informado, explicándole las ventajas, pero también las desventajas y riesgos que hace que uno tome un antiviral y el paciente decide finalmente, pues, firmando la autorización para usar el medicamento. Pero también se usan, pues, en ensayos clínicos, no hay antivirales que están en prueba y entran en ensayos clínicos, el paciente firma la autorización si desea ingresar al estudio para ver la eficacia y seguridad, generalmente de nuevas drogas antivirales que van a aprobarse próximamente. Siguiente, por favor. Entonces, recomendaciones del uso clínico, promover el uso racional, ya hemos mencionado, no abusar de ellos, un monitoreo constante de la eficacia, actualizar de personas constantemente sobre los avances del uso de estas drogas, sobre todo basándose en guías nacionales e internacionales, el trabajo multidisciplinario para hacer un manejo integral, porque esas infecciones virales son muy graves y requieren más de un especialista, y siempre tener guías internacionales para poder optimizar correctamente el manejo y la eficacia que uno espera tener con el tema de estos antivirales y prevención de resistencias también. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están algunas referencias bibliográficas que se toman en cuenta para esta presentación, pero en general es un panorama que ustedes tienen que tener en cuenta para que usen correctamente el antiviral y no usemos innecesariamente, pero si decidimos usarlo, si está justificado, usemos la dosis correcta, el tiempo correcto y asegurar que el paciente también tome, mejorando el tema de la adherencia, que es vital en el tema de la respuesta clínica, ¿no? Siguiente, por favor, que es la última entonces. Si hubiese alguna pregunta, por favor, antes de pasar a cerrar la sesión. Pregunta, por favor. ¿Todo claro? Ok, entonces ya la presentación la tiene su compañero, lo van a compartir y ya con el delegado vamos a coordinar la siguiente clase que me falta antimicóticos y enfermedades emergentes y las dos
los dos seminarios que están pendientes de dengue y tuberculosis MDR. Ya lo haremos la próxima semana. Si no hay preguntas, les agradezco por la atención. Gracias y muy buenas tardes. Doctor, muchas gracias. Hasta luego.